Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y es verdad esta frase. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y está liberando a esclavos. Ahora mismo aquí. Está sanando sorderas, enfermedades del alma. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y hoy quisiera verla en dos perspectivas y como 4 puntos quería daros. ¿Tú qué prefieres ser? ¿Puente o muro? Y entonces uno empieza a pensar y dice, pues puente, ¿no? Parece que es mejor ser puente. Bueno, pues esto es una pregunta dialéctica. Tú puedes ser puente y muro, y tienes que ser puente y muro. No hay manera de ser puente si primero no eres muro. Si tú no guardas en una casa, si tú interiormente no cierras para poder tener una vida interior, no tienes nada que comunicar, no vas a salir hacia afuera con un puente para dar nada. Tienen que ser las dos cosas. Y lo digo por lo siguiente. En la primera lectura de hoy se nos habla de cómo Esdras, el sacerdote, proclama la palabra en un momento de la historia de Israel en que el pueblo de Israel ha sido deportado. Se han quedado sin templo, se han quedado sin ciudad. La ciudad ha sido derruida, el templo ha sido derruido. No hay muros en torno a la ciudad, por tanto no hay nada que defender, no hay nada que comunicar. Vuelven del destierro y es poco antes de entrar en Jerusalén y empezar a reconstruir el templo que el sacerdote monta un ambón grande y todo el pueblo está escuchando la palabra. El sacerdote va a proclamar la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es su ley, es su vida, es su identidad. Cuando aquellos hombres volvieron a escuchar la proclamación de la palabra, los vuelven a reunir, empiezan otra vez a ser pueblo, empiezan otra vez a poner los muros que les identifica como su pueblo, como su ser. Escuchan la palabra y dicen amén, amén, amén. Y todos lloraban escuchando la palabra. Si tú no eres capaz de proteger la identidad de tu familia y pones unos muros para identificar a tu familia, no eres capaz luego de comunicar nada, de ser puente para nada. La palabra de Dios es el alma de nuestra vida. Dios nos habla y ahora nos está hablando. Y su palabra es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Estamos en el domingo de la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra encarnada. Y esta palabra es sagrada. Lo primero que tenemos que entender es que es sagrado, que tenemos que escucharla entendiendo que es una palabra que viene de Dios. Cuando hablamos del autor de la Escritura, el autor es Dios. Luego tiene alguien que es un autor secundario, que es el que escribe lo que Dios le dice, ¿no? Y es todo el modo de la inspiración, que es precioso. Pero tú lo escuchas como palabra viva, como palabra de Dios, palabra sagrada. Nos ponemos de pie, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, ¿no? Porque es palabra de Dios. No sé si vosotros lo habéis vivido aquí, pero yo en mi época de juventud, después del posconcilio, pues estaba como de moda, venga, en vez de leer a San Pablo, vamos a leer a Toni de Melo, ¿no? Y vamos a un cuentecillo de la rana que salta y no sé qué. Y es súper bonito, vamos a poner eso. Eso es palabra muerta. El autor, bueno, no sé si está muerto también, sí, pero lo que quiero decir es que Dios está vivo y su palabra sigue actuando, sigue produciendo lo que significa. Tú no puedes coger y que es más divertido este texto y yo me lo invento. Eso no es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es palabra viva. Me acuerdo, en una asociación de exalcohólicos, uno de ellos decía cómo había sido sanado y contaba que él, pidiéndole a Dios, porque era incapaz de salir del alcoholismo, le pidió a Dios una palabra y abrió la Escritura, se echó a llorar. Y dice que cada vez que tenía tentaciones de volver a beber, volvía a buscar aquella Escritura y tenía fuerzas para no volver a beber. Y así un día, y otro día, y una semana, y otra semana, hasta que durante años dejó de beber completamente. Y le preguntaron los amigos, ¿y qué palabra es la que te salió? Dice, pues abrí la Escritura y decía, Señor, tu palabra es más dulce que el vino. ¡Toma ya! Señor, tu palabra es más dulce que el vino. Tengo ganas de beber. ¡Corre, corre! Lee. Señor, tu palabra es más dulce que el vino. Y esa palabra produce lo que significa.
produce lo que significa y te cambia el corazón. Lo primero, por tanto, la palabra de Dios es sagrada, es eficaz y yo la escucho en clave de fe. Lo segundo, necesito interpretar la palabra. Necesito qué es lo que quiere decir la palabra y hace falta quien la explica. Jesús va a la sinagoga, lee el texto de la palabra, que es el alma de la vida del pueblo, todos los ojos fijos en él, y se pone a explicar la palabra. Esdras, el sacerdote, se pone a explicar la palabra. Y todos escuchan qué significa, cuál es la interpretación verdadera de la palabra de Dios. ¿Qué me quiere decir a mí? Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo, y todos tuertos a la iglesia. ¿Qué está diciendo? Que tires la conexión a internet. ¿Qué está diciendo? Que arranques lo que te hace pecar. Que lo arranques, no que te quites un ojo. Que el ojo es parte del cuerpo. Y si lo quitas, sufre todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir la segunda lectura? Que somos un cuerpo unido. Que uno tendrá carisma de palabra, el otro de caridad, el otro de acogida, el otro de limosna, el otro de danza, el otro de canto. Y todos formamos un cuerpo con un alma, el Espíritu Santo. Con una ley interior, la palabra de Dios. Interpretar la palabra, entenderla. Por eso si tú te metes con el dedo meñique, si te metes con el niño porque nos encanta que haga ruido a los niños, porque quiere decir que hay niños, que hay vida. Si te metes con el niño, es una parte del cuerpo místico y dañas al cuerpo místico. Si te metes con el abuelo, que le suena el sonotone o coge el teléfono y dice que estoy en misa, que no te puedo atender. No te metas con el abuelo, no te metas con nadie. El cuerpo místico. Luego cada uno verá lo que tiene que hacer, ¿no? La palabra ha de ser interpretada por el intérprete, que es el magisterio de la Iglesia, que tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que habló por la palabra, habla ahora por el magisterio. Por eso es tan importante formarse. Por tanto, la palabra es sagrada. Segundo, la palabra tiene que ser interpretada. Tercero, la palabra tiene que ser aplicada. Tú tienes que pensar, ¿qué me está diciendo Dios hoy a mí? Cuando hay gente que dice, "Buah, si ya me lo sé, si vas a misa y siempre es lo mismo", no te fijas, no estás atento. La palabra quiere decirte a ti algo. Y si tú eres ojo en el cuerpo místico y no eres mano, a lo mejor tienes que agradecer a la mano, que es la que da la caridad. Y tú tienes que darte cuenta de por dónde vienen los peligros. Tienes que agradecer todo el cuerpo místico y a lo mejor estás dividiendo el cuerpo místico. ¿Cuándo se divide un cuerpo? Cuando está muerto, cuando ha perdido el alma. El alma unifica el cuerpo y el alma es el Espíritu Santo y el corazón de nuestro cuerpo es el corazón de Cristo. Teresita decía, en el corazón de mi madre la Iglesia yo seré el amor. Tenemos que ser el amor y en este sentido todos tenemos esa llamada a este cuerpo. Por tanto, tiene que ser aplicada para ti. ¿Qué me está diciendo la palabra? ¿Por qué me habla de lo del cuerpo? ¿Por qué me habla de la palabra? ¿Hace cuánto tiempo no me pongo a leer la palabra? Cuarto que os quiero decir, puente. Hay que ser puente, hay que ser muro para escuchar la palabra y tener vida interior. Pero hay que ser puente, hay que comunicar la palabra. La palabra está dada para ser transmitida. El sacerdote Esdras proclama la palabra. Jesucristo dice, hoy se cumple esta escritura porque Él está lleno del Espíritu Santo y en Él se está recibiendo esta palabra y comunicándola. Al poquito tiempo le quisieron apedrear y se jugó la vida por la palabra y fue fiel a la palabra. Tú tienes que recibirla y tienes que comunicarla. Padres, ¿estáis transmitiendo la palabra a vuestros hijos? ¿Cogéis alguna vez la palabra de Dios, la abrís? Vamos a leer la palabra de Dios, a ver qué nos quiere decir hoy. ¿Cogéis el Evangelio de cada día? La Iglesia, Madre, nos selecciona cada día un trocito del Evangelio. Qué bonito es tener eso, el Evangelio de cada día. Y por la noche lo lees. ¿Qué me quiere decir Dios hoy con esto a mí? Porque es autor verdadero de la palabra. ¿Y qué dice la Iglesia de esto? ¿Y qué es la teología de los santos? ¿Qué han dicho los santos de este texto? ¿Y cómo me lo tengo que aplicar a mí? Porque el autor está vivo y está hablándote a ti. Vamos a pedirle a la Virgen, que es Madre de la Palabra encarnada, que nos enseñe a entender la sacralidad de la palabra, que nos enseñe a interpretarla según el magisterio de la Iglesia y la teología de los santos, que nos enseñe a aplicarla en nuestra vida y que nos enseñe a comunicarla a los demás.